Hola a todos, soy José Luis Azuaje, abogado penalista con experiencia en investigaciones penales y hoy vamos a hablar sobre un caso que ocurrió en México, donde un niño maltratado por su madre se llega a convertir en un asesino serial, y aparte de ello, en un asesino caníbal. Una persona que come gente. El caso de José Luis Cabal Cepeda, no sabemos si realmente es un guión, es real, pero sí ocurrió en México. Este caso del año 2007 sacudió a toda Latinoamérica y sigue generando ahorita en el 2025 algunos comentarios. Si no eres abogado, bueno, no te preocupes porque voy a proceder a contarte lo que ocurrió con José Luis Cabal. Él nació el 20 de julio de 1969 en la Ciudad de México, con una infancia terrible. Su padre murió cuando él tenía 2 años y su madre debió cuidarlo a él y a 5 hermanos más. Ella solía llevar hombres a su casa y acostumbraba a sus hijos a que le dijeran papá a estos hombres. Ella era abusiva, violenta, sobre todo con José Luis Cabal, que tenía 6 años para el momento. Pero un buen día decidió salir del hogar y se escapa. En la calle comienza a robar y a consumir alcohol. Imagínense a esta edad. Él se autoproclamaba poeta, dramaturgo y escritor, fanático de Aníbal Lecter. Vivía en un modesto apartamento en la calle José Antonio Alzate, Colonia Guerrero, allá en México. En octubre del 2007, la novia de Cabal, Alejandra Galena, una farmacéutica de 32 años, desaparece. Su familia reporta la desaparición de ella y el 8 de octubre agentes del Departamento de Investigaciones llegan al apartamento de Cabal por sospechas que tenían y al ver a los funcionarios procede a intentar escapar, se lanza de un cuarto piso y cae donde se fracturó piernas y brazos. Funcionarios, por supuesto, le brindaron los primeros auxilios y proceden a llevárselo para un hospital. Pero los funcionarios que se quedan en el departamento de Cabal consiguen una escena espantosa. En el closet del cuarto principal del apartamento ubican un dorso de su novia Alejandra. Y aparte de eso consiguen ubican otras evidencias, huesos, pero lo más horrible que pudieron haber conseguido fue que en la nevera de la cocina habían restos humanos, una pierna que pertenecía a Alejandra y ubican en la cocina un envase donde se fríe normalmente en aceite restos humanos. Y aparte de ello, en la mesa ubican también partes humanas de Alejandra, porque él se había comido ya para desaparecer la evidencia. La policía establece la vinculación de la desaparición en el año 2007 y en el año 2004 de 2 ciudadanas más, de Verónica y de una muchacha que se la llamaban La Jarocha. En el 2007 desaparece La Jarocha y Verónica Consuelo desaparece en el 2004. Es decir, que desde el año 2004 ya José Luis estaba realizando este tipo de rituales, si se quiere. Pero realmente estos son asesinatos, homicidios. En Venezuela se le llama homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, el más grave que nosotros tenemos. Sin embargo, les repito, ubican huesos o partes óseas, restos óseos, que son compatibles
a las personas desaparecidas, tanto Consuelo como a la otra persona que le decían la jarocha. Y ustedes se preguntarán ahora, pues, él es capturado y es recluido en un sitio de reclusión para personas que están siendo procesadas. En el 2007 aparece ahorcado en circunstancias bien sospechosas porque oficialmente se establece que es un suicidio, pero trae a reflexión muchas situaciones de las cuales voy a plantear en este video, en relación a la muerte de José Luis Calval. Él muere bajo la situación de que admite o confiesa haber discutido con su novia Alejandra y que en esa discusión él la asfixia. Pónganse que estamos ante un femicidio. ¿Cómo desarrollar este odio por el género femenino? ¿De dónde nace este odio? Y no es de otra parte, sino del maltrato de su madre, de su infancia. Haber escapado de las manos o de la responsabilidad de crianza de su madre a los 6 años, haber vivido en las calles con vicios, alteraron su psiquis. Este niño se convirtió en un hombre y al pasar el tiempo, desarrolla estos instintos caníbales. ¿Por qué? Porque se dejó influenciar también por este actor o este escritor, Aníbal Lecter. Él lo leía estas obras literarias. Es allí donde trae a la reflexión muchas situaciones de las vividas por José Luis en su infancia. Y es la responsabilidad que tenemos los padres de criar y llevar por un buen camino a el hombre y mujer del mañana. Pero vamos a continuar en relación al tema que nos ocupa, que fue la investigación. ¿Cómo es que los expertos en investigaciones penales en México pueden llegar a establecer que ese dorso es de Verónica? Obviamente yo les hablé del ADN que tenían que haber hecho. Allí está la evidencia física y a esa evidencia se le hace un estudio de análisis de ADN para establecer si realmente este dorso que fue ubicado en el sitio de suceso es el de la novia de José Luis, Alejandra. Allí, bueno, obviamente como se ubicaron también restos humanos de 2 mujeres más, se hace un estudio antropológico con médicos anatomopatólogos y antropólogos expertos, ¿ok? Pero para ello necesitamos a los familiares de las víctimas para poder hacer el estudio de comparación y poder establecer realmente que estos huesos o estos restos humanos son de estas 2 otras víctimas. Esto se debió haber realizado. Y por lo que pude revisar del caso, así fue. En este caso, José Luis confiesa haber desvivido a su novia Alejandra. Esto en Venezuela se tendría que establecer a la institución de la admisión de hechos y proceder de inmediato a una condena. Sin embargo, José Luis muere dentro de un reclusorio, dentro de un centro de detención, y no se pudo llegar a más allá a esa investigación. ¿Por qué? Porque aparte de que él manifestó, él admitió ese hecho, las autoridades quedaron al desnudo al verse que no tenían los medios para poder proteger la vida de una persona que debía ser estudiada psiquiátricamente. ¿Por qué? Porque nosotros socialmente tenemos que avanzar. Cada vez que hay un caso parecido, una persona que desvive a otra por motivo de odio, tenemos que revisar de dónde viene ese odio para no generar más víctimas.
Ya José Luis venía con una situación con dos víctimas antes de que muriera su novia Alejandra. Y esto se pudo haber evitado si de verdad se hubiese hecho el hallazgo de estas dos mujeres que desaparecieron y haber revisado, pero profundamente, porque José Luis tuvo que haber tenido alguna relación con ellas. ¿Ve? Entonces, al desaparecer, nada más quedas en una estadística de desaparecidos, no puede ser. Debes de investigar, debes revisar por qué desapareció esa persona, quién fue la última persona con quien habló, qué número de teléfono tenía. Los familiares tienen también que moverse mucho con los cuerpos de investigaciones para establecer el paradero de su familiar. No dejar las cosas para que las autoridades hagan. Los familiares son brazo ejecutor de la investigación, son los interesados de parte. Entonces, pienso que aquí hay culpas de muchas personas, de muchos sistemas, y yo no voy a decir que el nuestro sea el más perfecto. El nuestro es robusto para investigar un caso como esto. De hecho, nosotros en Venezuela tenemos casos de come gente, por llamarlo así. Entonces, pero lamentablemente tenemos un atraso legislativo en nuestro Código Penal. A pesar de que fue reformado en el 2005, nosotros no tenemos el delito del canibalismo establecido entre los tipos penales del homicidio. Nosotros máximo tenemos allí el homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, que aplicaría en este caso de José Luis Calval. Este caso donde el odio hacia el género femenino, ¿ve? Tenemos una ley, sí, una ley que establece que la mujer tiene un derecho a una vida libre de violencia y que aparece el femicidio o el feminicidio, pues se puede llamar de las dos maneras, establece allí una pena de 30 años, pero por ningún lado aparece el canibalismo. Y hemos tenido casos. Y un caso en Latinoamérica como el que estamos hoy analizando, es digno de uno poder reflexionar a nivel de lo que es la Asamblea Nacional en la propuesta de una reforma al Código Penal, porque allí se establecen unos delitos que realmente no es que estén en desuso, pero tenemos que revisarlo. Como por ejemplo, y por así decirlo, esto no llega como a lo que estamos hablando, pero el delito de estafa. Eso es un delito grave y en el Código Penal no lo tipifica como tal. Pero al ver y a observar y leer este caso, de verdad nosotros tenemos dentro de lo que son los homicidios graves el canibalismo como un homicidio con connotación legislativa en el Código Penal. No lo tenemos tipificado, entonces debemos reformar. El caso de José Luis Cabal nos tiene que traer a la reflexión a los padres, representantes, personas que tenemos responsabilidad de crianza, de que nosotros estamos día a día ante un niño, una niña, y ante el desarrollo tanto motriz como psíquico de esa persona se está creando bajo nuestros cuidados y nosotros debemos de responder por el hombre y por la mujer del mañana. Nosotros debemos cuidar esa mente. Nosotros debemos abonar a que esa mente sea sana y no es con la violencia que nosotros vamos a generar o vamos a desarrollar a un buen ser humano. Es con la sabia y educada crianza que tenemos que darle valores a ese ser humano que está bajo nuestra responsabilidad. Y la mamá de José Luis no era el digno ejemplo de la madre que pueda criar de verdad. Pudiera haber sido una mujer apta para salir embarazada, pero no para criar. Por los maltratos que recibió José Luis. José Luis se crió solo. José Luis de 6 años se fue de su casa. José Luis se crió en las calles de México, de Ciudad de México. Y allí, ¿qué pudo haber aprendido? Esto.
las drogas, el alcohol, la prostitución, el robo, la delincuencia y muchos vicios sociales más. Entonces, no podemos pedirle más a José Luis. José Luis es un digno ejemplo de que tenemos que estudiar al hombre y a la mujer de nuestro tiempo, pero estudiarlos desde el punto de vista de su infancia, qué se desarrolló en este ser humano que tenemos hoy. Yo soy bien responsable con lo que voy a decir, porque es que tenemos en este momento una crianza y a unos jóvenes que son muy cristales. Tú no le puedes hablar muy duro porque esa dureza con la cual le hables va a quebrar, va, va a romper ese cristal que criamos en un momento dado. Entonces tenemos que criar al hombre y a la mujer que va a ser nuestro futuro, el futuro de toda la humanidad.